Hay tres puntos importantes que necesitamos analizar cuando hablamos específicamente de este mandamiento. Primer punto es que el mundo siempre va a estar en contra de todas las órdenes de Dios. Eso significa que para aquel que quiere ser fiel a Dios tiene que andar en contramano de la vida. Hablar de pureza en este tiempo puede parecer pequeño o ridículo para muchos. Puede parecer un pensamiento antiguo, un pensamiento de los abuelos, un pensamiento del pasado, un pensamiento de la generación pasada. ¿Por qué? Porque justamente hoy se ha tergiversado y se ha manchado tanto la palabra amor. Ya viste que la música que habla sobre el amor no habla de amor, habla de sexo. Ya viste que las películas que hablan de amor tienen que incluir sexo, si no, no es buena película. Ya viste que estamos bombardeados en publicidades, en programas, en películas y en todo lo que el mundo ofrece tiene que incluir escena de violencia o sexo. Y si las dos se combinan, mucho mejor. Eso es lo que más vende. Eso es lo que más atrae. Eso es lo que la gente consume. La gente o se identifica o tiene una atracción por ver siempre algún tipo de violencia o sexo. Ahora, en nombre del amor ya se cometieron crímenes, como en el nombre del amor se ha destruido familias. Entonces, este mandamiento que tiene que ver con no cometerás adulterio, tiene que ver con la realidad más cruda con la cual vivimos, porque adulterio y fornicación hoy ya no es más considerado una falta. El mundo aprendió aparentemente a convivir. Y cuando hablamos acerca de este mandamiento, la palabra adulterio habla específicamente de relaciones extramatrimoniales. Dentro de esto también incluye la fornicación, que es tener relaciones sexuales sin tener compromiso alguno, fuera del matrimonio o sin estar casado. Entonces, hablar de ese tipo de pureza hoy parece que es irrelevante, porque han manchado tanto la palabra amor que en nombre del amor se peca abiertamente y se disfruta abiertamente, inclusive yendo en contra de lo que Dios dijo que no. ¿Mas por qué Dios dijo que no? ¿Había una razón específica? Hoy vamos a descubrir la manera como Dios quiere proteger nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces el primer punto tiene que ver cómo para ser cristianos necesitamos andar siempre en contramano de las ideas, de la filosofía, de las tendencias y de la moda de cada tiempo. Número 2. Este mandamiento no tiene que ver solo con acto. Y aquí está el punto. Otra vez, ¿cuál es la función de la ley? La ley no fue dada para salvar, porque el único que salva es Cristo, es su gracia. La ley apunta a mi realidad. Y mi realidad me crea una necesidad de buscar ayuda en Cristo. ¿Por qué razón? Porque el segundo punto que necesitamos analizar es que el adulterio tiene que ver no solo con un acto físico, tiene que ver con pureza de mente. Y es allí donde el asunto se complica más aún. ¿Por qué razón? Porque en nuestra cabeza se origina todo. Hay muchas cosas que nunca serán actos, pero fueron pensamientos. Y todo pensamiento abrigado, y este es el tercer punto, todo pensamiento abrigado siempre trae fruto. Siempre. Hay pensamientos temporarios. Viene un momento, pasa y se va. Pero cuando yo comienzo a abrigar mucho algo en mi vida, en algún momento va a dar fruto. O sea, los frutos son las evidencias, las acciones de aquellas cosas que yo ya tuve guardada hace tiempo en mi cabeza. Entonces, por eso la importancia de cuida tu corazón, cuida tu mente, porque de él mana la vida y de él depende tu éxito, tu fracaso, en fin. ¿Por qué razón? Porque aquel que aprende a cuidar su mente va a evitar tantas acciones que pueden destruir su vida. Entonces, nadie dice, ay, actué, no sé por qué. No es que no sabes por qué.
las cosas fueron abrigadas. Y como semilla que se entierra en suelo fértil, si es que se lo cultiva, nace. Y si nace, crece. Y si crece, da fruto. Es así. Entonces, el no cometerás adulterio abarca específicamente el área donde Satanás ha intentado destruir más familias, más personas que en cualquier otra área. Si existe hoy, ¿cuáles son las mayores tentaciones que todo ser humano enfrenta? Siempre va a ser con vicios, sustancias y todos los vicios que incluye. Y número 2, el pecado sexual. El número 3 sería la idolatría, donde Satanás siempre coloca algo o alguien por encima de Dios. Pero son las tres mayores tentaciones, que si alguien no está envuelto en idolatría, está envuelto en algún pecado sexual. Si es que alguien no está en un pecado sexual, está envuelto en un vicio, etc. Mas Satanás siempre ha intentado seducir para destruir. ¿Cómo podemos nosotros cuidar nuestra vida, nuestra familia, nuestras relaciones, para que este mandamiento sea una realidad y nos traiga tanto bienestar? Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice: no cometerás adulterio. Los mandamientos, cuando comienzan con no, ya dijimos que detrás de cada no de Dios hay un sí te quiero bien. Hay una bendición. Yo no te quiero mal, yo no te quiero quebrado, yo no te quiero destruido. Y detrás del no cometerás adulterio es: no quiero verte con heridas en la vida. ¿Por qué este mandamiento es tan importante para nuestra sociedad actual? La palabra adulterio viene del latín, que significa alteración. Y una alteración, va dependiendo en qué circunstancia, siempre va a llevar a la ruina, a echar a perder todo. Poner una cosa en lugar de otra también es considerado falsedad. Es más o menos como cuando uno intenta colocar una llave en un candado donde no es, la llave es falsa, es una llave diferente. Tú vas a quebrar o la llave o vas a quebrar la cerradura. Entonces, esa alteración, de allí viene la palabra adulterio, porque finalmente acaban quebrados cuando se coloca algo falso en algo que es verdadero. Cuando nosotros violamos aquel compromiso matrimonial o alteramos el don de la sexualidad que Dios lo ha determinado en su momento maravilloso, cuando nosotros forzamos aquella entrada, es cuando acabamos quebrando y quebrándonos. Entonces, ¿por qué Dios colocó el séptimo mandamiento? Porque amar al prójimo, dijimos que no tiene que ver con aquel que vive cerca, sino aquel que vive con nosotros. El amor comienza en casa. Amarás a Dios y amar al prójimo. El amor al prójimo comienza con nuestro entorno más íntimo. No cometerás adulterio se convierte en un cerco protector para todas las familias. Entonces, cuando alguien dice, la ley de Dios fue abolida, la ley de Dios ya no vale, la ley de Dios fue crucificada, eso fue para el Antiguo Testamento, está rompiendo la protección para su familia, porque el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Y si esa ley fue clavada, entonces pues ya no hay ley que pueda detener, no hay límite, puedes hacer lo que quieres. Y eso no es el ideal de Dios. Este mandamiento es un antídoto contra la frustración. A este mandamiento se puede llamar el mandamiento del guardián de la pureza, donde detrás de este no de Dios está el sí quiero verte bien. Fíjate cómo han cambiado las cosas hoy. ¿Cómo estaba compuesto un álbum familiar hace 2 o 3 décadas atrás? Un álbum familiar estaba compuesto por papá, mamá, hijos, todos juntos. Hace 3 décadas, 4 décadas atrás. Hoy los álbumes cambiaron totalmente. Porque cuando tú vas a analizar una foto, ya da miedo preguntar si es el padre o es el padrastro. Tú no sabes si en la foto quien aparece es el papá o es alguien que apareció después.
No aparece el hijo porque el hijo se fue a vivir con el papá porque hubo un divorcio. Y si preguntas quién es la chica de lado, dice, bueno, es la hija, pero está lleno de piercings, está con un vestido negro y al lado hay un chico. Y le preguntas quién es el chico, dice, pues bueno, es el amiguito de mi hija que está conociendo, pero ya duerme con ella en casa. Ese es el álbum de hoy. Todos sonriendo para una foto, mas nadie sabe el desastre que se vive cuando se terminó la foto. ¿Por qué razón? ¿Dónde comenzó toda esta tragedia? Por la alteración. Adulterio, alteración. Dios diseñó un ideal y el ser humano rompió ese ideal, quebró ese ideal. Y aquí está hablando de pecados sexuales desde antes del matrimonio y extramatrimoniales. Cuando hablamos de antes del matrimonio, hoy las parejas ya no quieren compromiso, ya no quieren casarse. Hoy las parejas, ¿qué cosa es lo que quieren? Simplemente dormir juntos, vivir juntos, convivir juntos, y la sociedad aplaude eso. Aplaude. Las cosas se hacen al revés. Se hace una alteración al ideal de amistad, noviazgo, compromiso y matrimonio. Pero después aparecen los problemas. Y cuando aparecen los problemas, ¿quién es el culpable de nuestra desgracia? Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios, ¿por qué vivo este calvario? Tú lo buscaste. Ay, Señor, ¿por qué yo nací para esta miseria? No naciste para eso, pero alteraste procesos. Ahora hablemos dentro del matrimonio. Y dentro del matrimonio, ¿cuál es el ideal de Dios? Es lealtad, es fidelidad. Pero el ser humano, ¿qué cosa quiere? Alterar. Y cuando altera, se quiebra, se rompe. Luego uno carga marcas, carga heridas, y quienes pagan la mayor parte de esas heridas, lamentablemente son los hijos. Hijos heridos siempre van a crecer, desafortunadamente, para crear familias heridas. Mas eso no significa que es determinante, porque esa situación puede cambiar, porque se trata de decisiones, pero lamentablemente hoy las decisiones ya no son tomadas mucho con la cabeza, son tomadas por el ejemplo que recibieron desde casa. Y es allí donde el hogar hoy se convirtió, en lugar de ser un lugar de maravilloso, de tranquilidad, de abrigo, de refugio, un lugar de alteraciones. Y eso nos ha traído tanta miseria, tanta miseria. Tú sabes que la pureza sexual se puede comparar a un recipiente de vidrio donde tiene hermosas flores. Cuando el recipiente se quiebra, tú puedes juntar los pedazos, puedes pegar, pero nunca será lo mismo. Y aquí estoy hablando de pureza sexual. No estoy hablando solo de relaciones. Cuando hablo de pureza, la pureza no solo abarca actos. La pureza abarca mente. Y es aquí donde el mandamiento nos lleva a demostrar de que nosotros no podemos observar esta ley a menos que la gracia de Dios no pueda transformar nuestra vida. Porque el único que puede cambiar nuestra mente es Dios. El único que puede hacer la cirugía de aquello pervertido y de aquello malo, del cáncer, de la naturaleza pecaminosa que llevamos todos, es Dios. Pero tenemos que apegarnos a su ideal. El libro de Hebreos 13:4 dice: honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancha. Y el texto continúa diciendo: pero a los desenfrenados y adúlteros Dios los juzgará. Recuerda lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7:3-4, habla acerca de cómo la pareja, desde el momento que se casa, debe mantenerse unida. 1 Corintios 7:5 habla de cómo ellos van a cultivar una relación sin mancha, pura, dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. No es antes de casarse y no es de casado extramatrimonial, porque eso nos llevaría a quebrar el cerco protector que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, humanamente viendo mucho más hoy, un momento donde somos bombardeados por música, por libros, por novelas,
por películas y por todo lo que vemos y todo lo que tiene que ver con sexo, la generación actual piensa que el sexo es algo tan divertido y puede ser hecho a cualquier hora, con quien sea. No hay límites, no hay nada. Y el resultado cada vez es mayor inmoralidad y menos conciencia de pecado. ¿Por qué razón? Porque el ser humano quitó sus ojos de la Biblia, quitó sus ojos de la ley para poder mirar solamente su propia complacencia. Ahora, ¿de qué manera es que nosotros podemos cambiar esta situación? Fíjate, la única manera es colocando nuestros deseos, subyugándolos a los pies de Cristo. Todos tenemos alguna inclinación, algún deseo, alguna cosa que se convierte en una carga a la vida, mas es momento de poder colocar y someter para que Dios pueda transformar. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es evitar, mi parte es huir, mi parte es no quedarme donde sé que puedo caer. El resto de pureza, de cómo Dios puede transformar mis deseos pecaminosos en deseos puros, es la parte divina. Pero mi parte humana es cortar, evitar, no ceder, y cuando llegue el momento de que pueda ser tentado, es mejor huir. Y la Biblia habla mucho acerca de huir. Y es interesante que en todas las Escrituras Dios solamente dejó registrado de que hay dos cosas del cual debemos huir. Impresionante. Primero, el apóstol Pablo dice, huid de la idolatría. Y en segundo lugar dice, huid de la prostitución o huir del deseo sexual o huir de las pasiones desordenadas. Las dos cosas al cual se nos ha llamado huir tiene que ver con idolatría y con pecado sexual. Las dos. Todas las otras cosas, Dios dice que podemos nosotros con su poder mantenernos firmes. Pero esto de huir significa no des un centímetro del lugar. No des. Ahora, ¿cómo comienza todo este pecado? Jesús ya lo mencionó en Mateo capítulo 5, versículo 28. Mateo capítulo 5, versículo 28, una vez más vemos a Jesús no anulando la ley, sino ampliando la ley. Y dice así el versículo 28. Desde el versículo 27. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No está diciendo que tú te hagas un corte o que tú con un instrumento te tortures. Cuando está diciendo corta es, ¿cuál es el medio por el cual siempre caes en ese pecado? Por el cual tu mente se contamina. Evita, corta, evita, no te acerques. Todos tenemos algún árbol prohibido en la vida. Pero el ser humano, si se acerca a ese árbol prohibido, Satanás sabe cómo manejar su terreno. El problema es que el ser humano es curioso y quiere saber hasta dónde puede llegar. Y Satanás sabe cómo atrapar. Cuando Dios dice, no te acerques, no llegues, es no. Mientras más lejos mantenga, es mucho mejor. El libro de Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27 habla de la depravación sexual que ocurriría con nuestra sociedad en el tiempo del fin. Inclusive este texto es duro para poder hablar de cómo está la sociedad hoy. Allí Romanos 1, 26 y 27 dice, por medio de la cual Dios ha entregado a aquellos incrédulos a pasiones infames. ¿Y qué cosas son pasiones infames? Porque dice que cambiaron a sus esposas, cambiaron el uso natural por aquello que es contrario a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se inflamaron en su sensualidad el uno hacia el otro, hombre con hombre, cometiendo locura y recibiendo finalmente su recompensa de su error. Y claro, la recompensa final, ya vemos en la Biblia cuál es la perdición eterna. La Biblia cuando habla de sexo está hablando de diferentes cosas. Primero, no antes del matrimonio. Cuando estás casado, no extramatrimonial.
Y cuando se habla de sexo, tiene que estar puesto en su lugar. Y aquí, según Romanos capítulo 1, 26 y 27, aquellos que fueron entregados a sus propias pasiones son personas que ya perdieron el sentido, la conciencia de lo que es pecado y se entregaron, se abandonaron para que finalmente reciban una recompensa cruel. Además, la Biblia habla de otros pecados sexuales. Por ejemplo, el incesto es prohibido según Levítico 18:6. Relaciones sexuales con animales, muchos incluso lo practican, está en Levítico 18:23, totalmente prohibido. Se prohíbe las relaciones sexuales con alguien que vende su cuerpo. Eso está en 1 Corintios 6, 15 al 17. Y el apóstol Pablo hace un énfasis especial para casados y también para jóvenes. 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:6 dice: huye de aquellas pasiones juveniles. En otras palabras, mantente con el corazón puro hasta que llegue el momento y ahora bajo la pureza puedas continuar con esa vida sexual. Ahora es interesante que este es el mandamiento que probablemente la sociedad hoy ha pisoteado tanto. Tanto así que la línea entre la pureza y la inmoralidad parece que ya no existe, se perdió. Incluso se llama tan natural, se llama tan obvio y en nombre del amor se peca contra Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Pedir que Dios pueda darnos un corazón puro. Salmos capítulo 51, versículo 10. Después que David cayó en pecado de adulterio, él reconoció un asunto interesante. Y él pensó lo siguiente: si yo sigo con mi manera de pensar, yo voy a continuar cayendo, porque el ser humano es débil. Pero hay una manera de cambiar la situación. No es solamente pedir perdón, es pedir que Dios pueda darnos una mente limpia, una mente pura. Porque cuando se tiene una mente pura, ya no importa lo que está presentándose delante o qué circunstancias tenga que enfrentar. Mente pura y subyugada a Cristo es una que va a resistir o va a huir delante de cualquier tentación. Entonces David dijo: de nada sirve que yo le pida perdón a Dios y luego vuelta voy a caer. Señor, yo te pido perdón y yo quiero que cambies mi mente. Esa es nuestra oración. Señor, tú conoces mis pensamientos. En un mundo hedonista donde cada uno busca su propio placer, yo quiero hacer tu voluntad. En un mundo donde se ha distorsionado el plan que tienes para la familia y para la vida y alteró el ideal de Dios, yo quiero continuar obedeciendo tu plan. Porque detrás de este no hay: yo te quiero ver sin heridas. Yo te quiero ver bien. Pidamos que Dios pueda darnos ese corazón puro. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque detrás de cada no hay una promesa. La promesa de que tú puedes cambiar nuestro corazón, nuestra visión, nuestras acciones. Por eso colocamos nuestra vida en tus manos y ayúdanos a ser fieles, leales, puros. Ayúdanos a tener una mente totalmente transformada por tu gracia. Muchas gracias porque tu ley es un cerco protector que guarda nuestra vida, nuestra familia y nuestras relaciones. Ayúdanos a ser fieles y obedientes a ti, en el nombre de Jesús. Amén.
đêm đợi chờ mưa rơi, lòng chơi vơi như giữa biển khơi, cánh chim bế nhau tung bay, người đầu hay ta không oán trời, bao năm tình yêu chưa phai, giờ chia hai đôi lứa lạc nhau, lối gió số phận đã không an bài bền lâu. Người đi về đâu sao em không lưu luyến nữa, ôm thêm bao nhiêu đắng cay, không chỉ sau này mình còn gặp được không, lòng quạnh thắm muốn đôi tay xót xa, khuôn mặt ấy anh ghi sâu vào tim này, thương bờ vai em chia với chẳng ai cởi, lúc vui buồn lúc cô quanh mình em, người giờ phần như cánh chim lang bay dòng đời rồi.